Bueno, vamos a continuar ahora con el cálculo del adjunto del elemento de un determinante, de uno de los elementos del determinante. A este término también lo vamos a conocer como cofactor y se definiría de la siguiente forma. Llamamos adjunto de un elemento A y J de un determinante y lo representamos como A mayúscula con subíndices IJ a su menor complementario multiplicado por un factor que es menos 1 elevado a la I más J. Es decir, A y J es igual a menos 1 multiplicado a, elevado a la I más J, que multiplica a el menor complementario que ya fue calculado previamente. Probablemente esto pues aparentemente sea muy difícil, pero realmente no lo es. En el ejemplo anterior, nosotros habíamos calculado el menor complementario de este elemento, que era 4,3. Si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Nos dio, si no me equivoco, 28 o algo así. Entonces, finalmente lo que vamos a hacer ahora es calcular el adjunto de ese elemento. Fíjense, nosotros tenemos que para calcular el adjunto, primero tendríamos que verificar lo mismo que hacíamos cuando calculábamos el menor complementario. Quitamos la fila y la columna de donde está ubicado ese elemento. Se quito esta fila y quito esta columna y me queda este determinante de orden 3, que ya lo habíamos resuelto previamente y nos daba, este determinante me daba menos 28, ¿recuerdan? Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es tomar este resultado y lo voy a multiplicar por menos 1 elevado a la potencia 4 más 3 y más j. Es decir, la suma de los índices y j. Entonces esto me daría menos 1 elevado a la séptima potencia, ¿sí? Que es lo que está aquí. Y menos 1 elevado a la séptima potencia es menos 1. ¿Cómo es eso? Bueno, pues aquí tendríamos que hacer todo el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, menos 1 a la potencia 1 es igual a menos 1, ¿verdad? Menos 1 al cuadrado nos va a dar 1 positivo. ¿Por qué? Porque acuérdense que menos 1 por menos 1 pues es igual. Aquí lo voy a poner. Es igual menos 1 por menos 1 pues es igual a 1 positivo. Ahora si yo tengo menos 1 al cubo, pues me va a dar lo que es menos 1 que multiplica a menos 1 al cuadrado, que menos 1 al cuadrado pues es 1 positivo. Entonces esto me va a dar menos 1. Menos 1 a la cuarta potencia pues es igual a que yo multiplicara menos 1 al cuadrado por menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, como menos 1 al cuadrado es igual a 1, pues es 1 positivo por 1 positivo, pues esto es igual a 1 positivo. Si ustedes se fijan, las potencias de menos 1 cuando son impares me va a dar menos 1, o sea, ese número negativo. Y cuando son potencias pares, pues el menos 1 pues pasa a positivo. ¿Sí? Si yo aquí calculo la potencia de quinta de menos 1, pues esto me va a dar a menos 1, porque es menos 1 por menos 1, que nos da 1 positivo. Por otro menos 1 ya nos da 1 negativo. Por otro menos 1 nos da 1 positivo, que es i a la cuarta. Y por otro menos 1 i a la quinta ya me dan un menos 1 negativo. Así que por eso nosotros tenemos que todas las potencias de menos 1 elevado a una potencia impar, pues nos va a dar un número negativo. Bueno, pues ya que tengo ese resultado de menos 1 a la 4 más 3, pues multiplico por menos 28, que es el resultado de este determinante, y obtengo que el adjunto de A3, 4,3 es 28, ¿sí? El menor complementario era menos 28 y el adjunto es 28 positivo.
Vamos a ver este otro ejemplo. Este otro ejemplo también ya lo habíamos calculado anteriormente. Entonces, siguiendo este ejemplo, en donde tengo que hemos calculado o tenemos el elemento 3,2 que es 1, ¿cuál sería el adjunto de este elemento? Bueno, a 3,2 es igual a menos 1 elevado a la potencia 3 más 2, que es i más j, ¿verdad? Es decir, menos 1 a la quinta potencia. Me da este determinante, que si no mal recuerdo, nos daba 54, ¿sí? No me acuerdo muy bien, pero bueno, asumiendo que nos daba 54, si no ahorita lo revisamos, pues ¿cuál sería el resultado? Bueno, aquí no tenemos el resultado. Entonces, aquí como no lo tengo, lo voy a volver a resolver. 3, 9, 5, 2, menos 7, 4, 0, 0. Entonces, repito las dos columnas, 9 menos 7, 0, y resolvemos, ¿no? Entonces, resolvemos aquí 3 por 6, 3 por 3, 9, por menos 7 era menos 63. Ah, entonces ya vimos que no era 54, era menos 9, si no mal recuerdo. Entonces, ahora tenemos, eso es el sumando positivo. Ahora el negativo, aquí me sale 0, 0, 3 por 2, 6, por 9, 54, y como es positivo, como ando negativo, pues ya me queda menos 54. A ver, menos 63. Ah, pues entonces me quedaba menos 117. O sea que el anterior también los habíamos puesto mal. Entonces es menos 117 este determinante. Por lo tanto, nos queda menos 1 a la quinta potencia multiplicando a menos 117. ¿Sí? Así es. Y esto es igual a menos 1 por menos 117 es igual a 117 positivo. Entonces, este es el adjunto o cofactor del elemento 3,2. Muy diferente, por ejemplo, al ejercicio anterior, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos ya otro ejemplo. Aquí lo que voy a ocupar esta pequeña diagramita para resolver las dudas acerca de esto de a quién le voy a cambiar el signo o a quién no, por ejemplo. Si yo quisiera calcular el adjunto del elemento 2,2, entonces esto resultaría en i a la 2 más 2, es decir, perdón, menos 1 por elevado a la 2 más 2, es decir, menos 1 a la cuarta potencia, que a su vez va a multiplicar al menor complementario 2,2. Bueno, si nosotros observamos el elemento 1, 2, 1, 2, es este elemento al que yo le voy a cambiar o al que yo estoy calculando esa potencia. Si es menos 1, por ejemplo, si este elemento o este elemento fuera menos 4, ¿sí? Entonces lo que yo haría sería un menos 1 a la cuarta potencia multiplicando a m2,2, es decir, el menor complementario. Bueno, yo tendría que calcular y suponiendo que el menor complementario fuera menos 4, entonces yo haría lo siguiente. Menos 1 a la cuarta potencia es 1 positivo, multiplicando a menos 4, entonces me quedaría el mismo elemento, menos 4. Si, por ejemplo, yo quisiera calcular el menor complementario, perdón, el adjunto del elemento 2,3, entonces miren, ese adjunto es este, 2,3. Quiere decir que yo voy a multiplicar por menos 1 a su menor complementario. ¿Sí?
si ese menor complementario que yo hubiera calculado fuera igual también a menos 4, entonces fíjense, lo que voy a hacer es menos 1 a la quinta potencia multiplicando a menos 4. Entonces aquí lo que yo hago es menos 1 a la quinta, pues me da un número negativo. Por menos 4, esto es igual a 4. ¿Sí? Observen que si es una potencia par, yo no le voy a cambiar el signo a ese menor complementario. Eso lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque es finalmente multiplicarlo por 1 y me da la misma cantidad. Mientras que si yo voy a elevar a una potencia impar, entonces sí voy a cambiarle el signo. ¿Cuáles son esas potencias pares? Bueno, si nosotros tomamos como referencia esta matriz, voy a borrar esto que tengo aquí, ¿sí? Si yo tomo como referencia, por ejemplo, esta matriz que está aquí, que es 4×4, entonces voy a ver ahora sí que las ubicaciones 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, perdón, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4. ¿A quiénes de todos estos elementos les voy a cambiar el signo a su menor complementario para que me dé el adjunto? Pues a todas las posiciones que su suma de índices es impar. Por ejemplo, a este le voy a cambiar el signo, a este le voy a cambiar, a este aquí, a este le voy a cambiar, a este, a 3,4, 4,3, 4. Estos son los elementos. Si yo quisiera calcular sus adjuntos, pues al menor complementario que me hubiera dado, le cambio el signo y ya con eso tengo su adjunto. Mientras que a los que estén en una posición o ubicación en la que la suma de sus índices de un número par, le voy a dejar el signo tal y como se obtiene cuando calculo ese menor complementario. A eso, ahora sí que es una referencia, pues a lo mejor les sirva para poder hacer más fácil estos cálculos, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio y a ver cómo nos va, ¿vale?